Central FM. Equilibrio. En estos Juegos Olímpicos tan complicados, tan difíciles, en la versión número 32 de los Juegos Olímpicos, hemos visto algo que en Tokio se ha manifestado que yo pensé que nunca lo vería en el Japón. Hay manifestantes anti-Juegos Olímpicos en Japón y las manifestaciones tienen frases como estas: estos Juegos Olímpicos están matando a los más pobres por el COVID. O bien otro que dice, en lugar de gastar todo esto en los Juegos Olímpicos, deberías de dedicárselo a la pobreza, le dicen al gobierno japonés. Y con ellos lo que se despierta es un ambiente, fíjense en dónde, en un lugar en donde se pudiera haber pensado que la pobreza ya no existe, como es el caso del Japón, y que en el Japón se hace presente la pobreza, porque el COVID en el 2019 lo que realmente provocó, entre muchas otras de las consecuencias, fue una mayor brecha entre la clase media, que todavía se pudo salvar de las situaciones producidas por el COVID con la parálisis de la economía, y claro, pues para arriba hasta las clases más altas, y la pobreza que en el mundo, con el desempleo, con la inactividad económica, con las enormes distancias abismales entre los países desarrollados y no, la pobreza se, aumentó en términos totales en una humanidad que está por acercarse a los 8,000 millones de seres humanos en el planeta. Sí, espero que en el futuro estos Juegos Olímpicos no marquen o no sean marcados por la historia como los Juegos Olímpicos de la pobreza. Lo que sí es cierto es que la pandemia y la salida de la pandemia nos propone un reto. Y siempre ha sido, ¿no? Esta lucha entre el bien y el mal, entre la riqueza y la pobreza, entre el exceso y la escasez, entre la ponderación y el arrebato, pero la humanidad siempre se ha manifestado en medio de los extremos. Pero cuando estábamos, yo estaba en el momento más emotivo, más emocionante de la inauguración, empecé a ver a los grupos de manifestantes en el propio Tokio en contra de los Juegos Olímpicos con una idea en donde la pobreza era el centro de la temática que ahí se vivía. Me ha tocado estar en Japón. En Japón no se respira la pobreza, o por lo menos no es una pobreza que nosotros, como turistas, podamos ver. Japón tiene ciudades como Tokio, que es la ciudad más cara del mundo, o tiene sociedades que viven en el consumo y a veces hasta en la deflación, no un proceso inflacionario, sino al revés, porque se podría pensar que todos los problemas sociales que se marcan entre los que tienen y los que no han terminado. Y ahí, justamente ahí, nos presenta un panorama el mundo y el propio japonés, en donde toma a los pobres como el centro de la atención de aquello que se tendría que ver para los Juegos Olímpicos. No debieron de haberlos realizado y ese dinero mejor se lo hubieran gastado en los pobres, o estos procesos en donde dice, después de estos Juegos habrá más infectados y esos infectados serán pobres. Pobreza, África. Pobreza, América Latina. Pobreza, algunos países del sudeste asiático. Pobreza, se podría pensar que la pobreza es una preocupación, pero es una preocupación que debe de ser puesta en el centro. Así como hoy estamos con el compromiso del cambio climático y el compromiso con el planeta, otro de los cambios climáticos sociales que podrán ser el horror del siglo XXI, será esta polarización que provoque el hambre, el miedo, la desesperanza, el desempleo y una actividad en el trabajo en donde unos puedan concursar porque tienen educación y otros muchos que ante la tecnificación sean puestos de lado. No cabe duda, los seres humanos, la humanidad, está pasando y viviendo un parteaguas. Y es mi mayor deseo que pasemos este filtro
y encontremos un sistema económico, político, social que nos dé a todos algo, pero que también nos confiera a todos una forma de responsabilidad. Porque las dádivas solas no son productivas. El dar y compartir tiene mucho que ver con el compromiso que va de regreso. Nada en la vida es gratis. Y entre ello, la pobreza tendrá que ser resuelta con la participación de aquellos que son pobres, estando conscientes de que su camino hacia afuera de la pobreza debe de ser subsanado con su propio esfuerzo. Gracias por estar conmigo en esta reflexión que hacemos sobre unos Juegos Olímpicos que, aparte de deporte, nos ponen a pensar en el futuro del hombre. Central FM. Equilibrio.